la hidráulica es un eterno reto. Cuando las obras son un poco complejas, no podemos decir a ciencia cierta cuál va a ser la mejor solución. Y es ahí donde el análisis experimental, la modelación hidráulica, sea física o sea numérica, es la única herramienta que me permite tener un criterio para poder recomendar cierta estructura para cada problema. Mi nombre es Jimena Hidalgo Bustamante. Yo soy docente titular de la Escuela Politécnica Nacional desde hace más de 30 años. Bueno, los recursos hídricos, como nosotros entendemos, son recursos importantísimos para mantener y garantizar la vida de todas las especies del planeta. En la parte específica de recursos hídricos es un tema muy amplio. Se habla del tema de disponibilidad de agua, que es obviamente una necesidad importantísima para garantizar el agua de consumo humano en las comunidades, el agua de riego para la parte agrícola y agropecuaria, el agua para hidroelectricidad, que también es muy importante, y poder generar así energía limpia, y también el agua como un elemento al que debemos manejarle con mucho cuidado. En la parte técnica nosotros hablamos de los proyectos de control de inundaciones, que es también un tema muy importante para poder convivir con este elemento que es vital para nuestra vida, pero que al mismo tiempo, si no lo sabemos manejar, puede significar la muerte. Todos sabemos que una corriente de agua genera una fuerza. Cuando nosotros nos paramos, por ejemplo, en un río, si ya excede la velocidad a un cierto límite, sentimos inclusive nosotros ese arrastre que genera el agua sobre nuestros pies. Y en los pies, si tenemos la posibilidad de estar descalzos, también vamos a sentir que poco a poco el fondo se va hundiendo. Es decir, el agua va llevando el material sólido, que no es cohesivo, porque tiene esa capacidad de arrastre. Entonces este fenómeno se va a producir siempre, con toda corriente de agua. Cuando nosotros incrementamos el caudal líquido, se incrementa automáticamente esta capacidad de arrastre, y eso significa que el río va a empezar a arrancar el material sólido del fondo y de las laderas, y eso es lo que genera este profundizamiento del lecho y este retroceso de márgenes, que luego ya con el tiempo adquiere magnitudes importantes y muy peligrosas, que ponen en peligro inclusive estructuras importantes. Como efecto de este ensanchamiento de la sección del río, de este retroceso de márgenes, lo que normalmente vemos en muchas de nuestras quebradas es que poco a poco las viviendas, las casas, van quedando cada vez más cerca del límite de la quebrada. Muchas veces nosotros podemos pensar que el límite de la quebrada es un límite fijo, pero eso no es así, es un límite móvil, y va a depender de cómo se comporte el río para que ese límite se mantenga donde está o retroceda. Si retrocede, poco a poco ese límite, como digo, se está acercando a las viviendas, y hay muchos casos, inclusive muchas fotos y muchos reportes, en donde prácticamente las viviendas quedan ya en el aire, ¿sí? Quedan prácticamente en el aire, porque ya el terreno en donde estaban cimentadas poco a poco se fue deslizando, y eso genera, claro, un problema grave, porque la vivienda en sí también tiene su peso. Si ya no tiene todo el sostén del suelo, obviamente va a ir deteriorándose y va a ir acelerándose el problema de inestabilidad. Entonces, poco a poco hay que evacuar esas viviendas y reubicar a estos pobladores de los márgenes de quebradas en peligro a otros sitios. ¿Y qué es lo que hacemos? Tratar de tapar, es decir, tratar de rellenar estos cauces afectados, obviamente construyendo en su interior
unos especies de túneles o embaulados por donde suponemos que va a seguir fluyendo los caudales del río. Ahí también hay otro peligro muy grave, que es que todos conocemos y entendemos que los caudales de un río, en una quebrada, no son permanentes, no son fijos en el tiempo. Hay épocas lluviosas donde hay grandes, enormes caudales, hay épocas secas que tenemos caudales menores. Entonces, claro, el costo de estas obras de embaulamiento también es importante, y vamos a tender a construir con dimensiones relativamente no muy grandes para que no sean muy costosas, pero eso también trae otro problema, que esa estructura sea insuficiente para los caudales, y eso va a generar problemas de inundaciones, problemas de, digamos, de embalsamientos no deseados en la parte de inicio de estos embaulados. Es decir, todos estos problemas son generados por un manejo no muy adecuado de los cauces naturales, sobre todo dentro de perímetros urbanos, donde tratamos de ganar terreno para zonas urbanas, y al mismo tiempo tenemos el problema de trasvasar caudales que originalmente no debían llegar a estos ríos, pero a través de los alcantarillados llegan, y entonces se desequilibra el sistema natural. El CIERI es un centro dedicado a investigaciones básicas y aplicadas para optimizar estructuras hidráulicas. La hidráulica es un área de conocimiento, una ciencia, en donde no todo es posible de traducirlo a una ecuación. Entonces, hay muchísimos fenómenos hidráulicos que tienen que ser investigados, analizados en un laboratorio utilizando modelación hidráulica, es decir, utilizando una representación a escala de la obra y de su entorno para poder visualizar las características de los movimientos del agua y poder lograr que esta agua no le destruya la estructura, sino que la estructura se mantenga en el tiempo, cumpliendo el objetivo para el que fue construida. En hidráulica es muy importante este aporte de la modelación para garantizar un buen funcionamiento de la obra durante todo el tiempo de su vida útil, porque de lo contrario la misma obra puede destruirse y eso puede generar muchos mayores daños que si no hubiéramos construido nunca la obra. Para el tema de la investigación que hacemos acá en el CIERI, es importantísimo, por ejemplo, tener conocimiento relativamente certero de los caudales con los que vamos a trabajar. Eso significa que nosotros vamos a manejar la hidrología. Tenemos que saber qué rango de caudales esperamos para una zona determinada, para una obra determinada. Tenemos que saber también mucho de estadística y para poder aplicar el análisis y poder analizar los resultados en función de la estadística en la parte experimental y poder predecir de esa manera un comportamiento futuro. Tenemos que conocer también, obviamente, todo lo relacionado con la hidráulica mismo, que es entender las leyes con las que se comporta el agua tanto en reposo como en movimiento. Eso es quizás la parte más importante dentro de nuestras investigaciones hidráulicas. Y obviamente tenemos que conocer todo el tema de hidráulica de ríos, es decir, cómo se comportan los ríos, qué tipos de características tienen estos ríos y cómo podemos usar el río, ya sea como fuente de agua o ya sea como nuestro cuerpo receptor de las descargas, es decir, del agua que ya no la necesitamos. La obra de disipación de energía, de descarga, como se la conoce, es una obra importantísima para poder mantener la estabilidad de los ríos y al mismo tiempo entregar estos caudales con cualquier rango de caudales y con cualquier altura de descarga,
de manera adecuada para que ni la estructura ni el río se destruyan. En hidráulica es importante entender que no pueden haber recetas, es decir, una obra puede estar bien diseñada, bien concebida para resolver un cierto tipo de problema, pero no la puedo aplicar en serie, porque es importante analizar otros factores, digamos, que tienen que ver mucho con el problema que quiero resolver. Entonces, quizás esta característica de que no es posible plantear ni pensar en soluciones repetitivas o preconcebidas es quizás al mismo tiempo el mayor reto que yo veo en mi carrera y al mismo tiempo la mayor atracción que yo he tenido en mi carrera. Es decir, cada vez que uno se enfrenta a un problema es justamente eso, es como un reto y lo más motivador es tratar de encontrarle la solución, pero al mismo tiempo eso también técnicamente y científicamente ha exigido bastante y en algunas ocasiones son trabajos de investigación que duran años, ¿no? Que no se los puede conseguir tan rápidamente como quisiéramos, pero justamente yo creo que esa es nuestra labor, nuestra responsabilidad como universidad primero y como centro de investigaciones y estudios también, porque estamos trabajando de manera permanente, tratando de buscar una solución a problemas que son graves, que son importantes para nosotros, pero que sobre todo son nuestros problemas. Lamentablemente nosotros tenemos que estar conscientes de que una gran tarea que nos queda a las generaciones actuales y futuras es esforzarnos en la parte técnica para poder recuperar los recursos que las generaciones anteriores y la nuestra misma no las supieron manejar y las estamos echando a perder. Yo quisiera hacer un llamado a toda la juventud, a todos los chicos que tengan interés, chicos y chicas obviamente, que tengan interés en el área de ingeniería civil y ambiental, que les interese mantener nuestro medio, nuestro planeta, cuidar nuestros recursos naturales como son el suelo, el agua, los ríos, la vida, ¿sí? Yo creo que la hidráulica tiene eso como una atracción muy importante. El agua es vida, pero también si no la sabemos manejar es muerte. Entonces hay que ser en ese sentido muy, digamos, interesado en entender estos fenómenos para que nosotros como seres inteligentes podamos manejar los recursos de manera racional a favor de nuestras comunidades, pero también a favor de la naturaleza.